¿Qué onda, niños? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del calor específico. Para poder entender qué es el calor específico, primero vamos a obtener su definición, la cual sería cantidad de calor necesaria para que un objeto con densidad determinada aumente su temperatura. Es decir, el calor va a variar dependiendo del material que tratemos de calentar. No es lo mismo calentar aire que calentar agua, que calentar metal, y entre los metales también varían las cosas. El día de hoy lo que vamos a checar es cómo podemos calcular la cantidad de calor necesaria o de energía necesaria para llegar a hacer este proceso. Para ello, lo primero que vamos a hacer es checar las fórmulas, que son las siguientes. Mientras tanto, en el Salón de la Maldad. Ok, principalmente vamos a tener dos fórmulas para este tema, las cuales son las siguientes. Como te puedes dar cuenta, hay bastantes valores que no conocemos. Vamos a empezar desde el primero, que es el más sencillo de todos. En este caso vamos a empezar por Q, que significa calor. El calor principalmente se va a medir en lo que serían los Joule, que ya has estado manejando, pero también se puede llegar a medir en caloría, que también lo hemos estado manejando, o incluso en algo llamado unidad térmica británica, también conocida como BTU. Posteriormente vamos a tener M, que ya es una variable que conocemos, que es la masa. Y tú sabes que la masa se puede llegar a medir en kilogramo, aunque también para este tema no queda descartado el hecho de que también se puede medir en gramo. Vamos a tener lo que sería, como algunos de ustedes me dicen, triangulito temperatura, que significa también cambio de temperatura. Recordemos que el cambio de temperatura, porque salió así, cambio de temperatura, se va a medir en grados Celsius, en este caso, grados Celsius. Y también tenemos lo que es C, que sería lo que vamos a checar en este tema, que es la cantidad de calor o calor específico. El calor específico tiene una unidad mixta bastante compuesta. Esa sí la voy a tener que poner mediante ecuación, porque el calor específico tiene dos unidades posibles. La primera, que es Joule sobre kilogramo grados Celsius. No lo hizo como yo quería. Kilogramo grados Celsius. Ahora sí, ya lo hizo como yo quería. O la otra unidad posible que puede llegar a tener el calor específico es la caloría sobre gramo grados Celsius. Ahora, para esto vamos a necesitar el mismo formulario que te dejé en los temas pasados. Lo vuelves a retomar y si no lo vuelves a descargar. Y solamente vamos a ir checando ciertos valores que nos está dando ahí. Créeme, es un tema ultra sencillo. El día de hoy vamos a ver cómo calcular únicamente la parte del calor. ¿Sale? Para ello dejamos el siguiente ejemplo. Más tarde, en el Salón de la Justicia. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto calor se necesita para que 4 kilogramos de cobre cambien su temperatura de 18 a 60 grados Celsius? Ok, primero que nada, la masa te está diciendo que es de 4 kilogramos. Te está dando la temperatura inicial y final, pero tú no quieres ninguna de esas dos, tú quieres el cambio de temperatura. La temperatura inicial es de 18 grados Celsius y la temperatura final va a ser de 60 grados Celsius. ¿Cómo vamos a obtener nosotros el cambio de temperatura? Para obtener el cambio de temperatura nosotros, pongo el simbolito de cambio, que es el triangulito,
Vamos a ver. Cambio de temperatura, en este caso, va a ser una situación que vamos a obtener al restar. ¿Cómo vamos a hacer la resta? Esa fórmula no viene en un apartado porque todos los cambios son de esta forma. Siempre vamos a restar el criterio final menos el criterio inicial. Es decir, en este caso, el cambio de temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Por tanto, temperatura final que vale. No entiendo qué está pasando. Alguien que me lo explique. Ya. 60 grados Celsius menos 18 grados Celsius, lo cual daría por resultado que el cambio de la temperatura es de 42 grados Celsius. Ahora sí podemos continuar con nuestro ejercicio. Otro dato que debemos de considerar es el material, porque el cobre nos va a dar el calor específico. De acuerdo a tu formulario, el cobre tiene un valor de 1 hora después, 2 horas después. perfecto. El calor específico del cobre va a ser de 390 joule sobre kilogramo. No se deja. Kilogramo grados Celsius. Ahora me vas a decir, profe, pero es que ¿por qué maneja esa unidad en específico y no la otra? Sencillo, lo que nos va a decir cuál vamos a agarrar de las dos columnas va a ser la unidad de la masa. Si nosotros tenemos la masa en kilogramos, vamos a manejar la de joule sobre kilogramo grados Celsius. Si la masa te la da en gramos, vamos a tomar la de calorías sobre gramo grados Celsius. De esa forma, el resultado que nos dé va a ser más pertinente. Ahora, vamos a pasar a aplicar nuestra poderosísima ecuación, la cual es la fórmula del calor que les dejé en el apartado anterior. En este caso, masa que vale 4 kilogramos por calor específico que vale 390 joule sobre kilogramo grados Celsius por cambio de temperatura que vale 42 grados Celsius. Si tú colocas todo esto en tu calculadora, te va a dar un resultado de perfecto, 65.520. No se deja. No escribe. 520 joule. Ahora que ya sabes cómo calcular el calor cuando tenemos joule y que también ya sabes cuánta basura tengo en mi computadora, vamos a dejarlo hasta este punto y mañana vamos a ver la situación de las calorías. Por el día de hoy sería todo. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe.